zapatos en la puerta principal y movió los dedos de los pies aliviada. El jueves había sido especialmente agotador. El nuevo sistema informático del hospital Ellendale había funcionado mal y, como encargada del registro, había tenido que transferir manualmente los datos de casi un centenar de pacientes. Se estiró, sintiendo cómo le crujían las vértebras de la espalda tras 10 horas frente al monitor. El silencio doméstico era envolvente. Perry anunció que llegaría tarde al trabajo. Otra reunión importante con un cliente potencial. Hacía tiempo que Marlowe había dejado de hacer preguntas. Su matrimonio ya no era lo que había sido al principio, pero había aprendido a encontrarle sus ventajas, al menos en esas raras tardes para ella sola. Encendió la tetera y se dirigió al cuarto de baño, desenredándose el pelo castaño de su moño profesional. El agua eliminó el maquillaje del día y, como si fuera poco, el cansancio de su rostro. Envolviéndose en una bata, Marlowe regresó a la cocina, donde la tetera ya estaba hirviendo. Preparando té de menta, una pequeña debilidad después de un día duro, se dirigió al salón y se acomodó en su sillón favorito. El mando a distancia de la televisión estaba en el reposabrazos. Con un movimiento casi automático, encendió el canal local de noticias. La suave voz de la presentadora hizo un agradable ruido de fondo mientras Marlowe se calentaba las manos contra la taza y sorbía lentamente la bebida aromatizada. Y ahora pasamos a un reportaje de la fiesta anual de primavera de Ellendale, celebrada en la plaza del pueblo, dijo la presentadora con el falso entusiasmo de una periodista de provincias. Marlowe levantó la vista hacia la pantalla. Carpas de colores brillantes, globos, rostros de gente alegre. La cámara se deslizó entre la multitud, mostrando a niños con algodón de azúcar, músicos en un pequeño escenario, vendedores de recuerdos. Y entonces le vio. Perry estaba de pie cerca de la carpa de la panadería, casi en segundo plano, pero era imposible no reconocerle. Alto, con esa postura característica de un hombre que sabe lo que vale. La chaqueta marrón claro que le había regalado las navidades pasadas, y sus brazos alrededor de la cintura de una mujer cuyo rostro no se veía al principio. Se estaban besando, allí mismo, en medio del festival, entre cientos de personas, sin disimulo alguno. La mujer se dio la vuelta y Marlowe sintió que algo frío se le hundía en el estómago. Odelia Wolf, la nueva directora de la biblioteca municipal. Una rubia elegante con un corte recto a la francesa y un pañuelo siempre alrededor del cuello, incluso cuando hacía calor. La misma Odelia con la que habían organizado juntos un maratón benéfico hacía solo 3 meses. Marlowe no se dio cuenta inmediatamente de que la taza se le había resbalado de los dedos. El té caliente se derramó por la alfombra, formando una mancha oscura y borrosa. Pero no se movió de su asiento. Siguió mirando la pantalla donde el reportero ya había cambiado a una entrevista con el alcalde de la ciudad. Perry y Odelia desaparecieron del encuadre, pero su imagen pareció grabarse a fuego en la retina de sus ojos. Extrañamente, en lugar del esperado ataque de ira o desesperación, Marlowe solo sintió un extraño entumecimiento tras el que se escondía algo parecido a ¿alivio? De repente se dio cuenta de que le temblaban las manos, pero no de la impresión. Era adrenalina. Por fin, susurró en el vacío de la habitación. Marlowe sacó el teléfono y, al encontrar el número del canal local en sus contactos, hizo algo que nunca habría hecho una hora antes. Pidió una copia del reportaje de hoy del festival para el archivo familiar. Mientras limpiaba el té derramado, por su mente pasaron retazos de recuerdos. 12 años de matrimonio. ¿Cuánto hacía que Perry y ella habían dejado de estar realmente unidos? Hacía 5 años. ¿6? Su relación parecía algo de otra vida. Perry acababa de empezar a trabajar en un concesionario de coches, y ella era enfermera en urgencias.
Había traído a un cliente herido en un accidente leve y, mientras esperaba, coqueteó con ella con tanta insistencia que finalmente cedió y le dio su número. Era encantador, seguro de sí mismo, y sabía cómo hacerla reír. Parecía tener todo lo que a ella le faltaba en él: determinación, ambición, habilidades sociales. Marlowe siempre había sido una persona tranquila, alguien que prefería los pequeños placeres a las fiestas ruidosas. Los primeros años habían sido felices. Recordaba su pequeño piso, donde Perry y ella habían soñado con el futuro. Entonces él aún la escuchaba, entonces aún se interesaba por sus pensamientos y aficiones. Entonces aún no la miraba con aquella media sonrisa condescendiente cuando ella hablaba de sus ideas. Perry estaba ascendiendo rápidamente en su carrera. De simple vendedor había pasado a gerente, luego a jefe adjunto de ventas y ahora a jefe de ventas. Con cada ascenso, era como si dejara atrás una parte de su antiguo yo. El hombre con el que se había casado se desvanecía, dando paso al que ahora besaba a Odelia Wolf en la fiesta mayor. Su traslado a esta casa, en el lujoso barrio de Ellendale, había sido un punto de inflexión. Perry estaba muy orgulloso de poder permitirse una casa de 3 dormitorios con garaje y un pequeño jardín. «Estamos subiendo, nena», solía decir. «Ahora tenemos que estar a la altura de nuestro nuevo estatus». Fue entonces cuando empezó a ridiculizar más activamente su fascinación por las bicicletas. A Marlowe le encantaban las bicicletas desde niña. Su padre, profesor de física en el instituto, no solo le enseñó a montar, sino también a desmontar, arreglar y modificar máquinas de 2 ruedas. En el garaje de la casa de sus padres pasaban horas jugueteando con cadenas, frenos y palancas de cambio. Para la tímida niña, estas horas eran una isla de seguridad y confianza. Podía ser torpe en la conversación, pero sus manos siempre sabían exactamente qué hacer con los engranajes y los cables. Cuando su padre murió de un ataque al corazón, ella tenía 23 años. La bicicleta que habían montado a partir de piezas había sido su posesión más preciada. Perry lo sabía cuando eran novios. Incluso había fingido estar interesado cuando ella hablaba del nuevo sistema de cambio o de los cuadros de carbono. Pero en una nueva casa, con nuevos vecinos y un nuevo círculo social, su bicicleta era de repente un hobby de la infancia. «Marlowe, ¿cuánto tiempo puedes juguetear con esos pedales? Ya no eres una niña», le decía cuando la pillaba ajustando los frenos en el garaje. «¿Por qué no haces algo un poco más femenino? Jardinería, por ejemplo. La esposa de Gregory, ella está en ese club de jardinería de flores. Es una comunidad muy agradable». Y cuando habló por primera vez de abrir un pequeño taller de reparación de bicicletas, Perry se echó a reír. No solo sonrió, se rió, fuerte y genuinamente, como si hubiera dicho algo increíblemente ridículo. La mujer del director de ventas de Ellendale Motors con un mono engrasado volviéndose loca. ¿Hablas en serio, Marlowe? ¿Qué dirá la gente? La gente, siempre esa pasión abstracta cuya opinión se había convertido de algún modo en algo más importante que sus propios deseos. Debería haber visto las señales entonces, darse cuenta de que su desprecio por sus sueños era solo la punta del iceberg de una alienación creciente. Pero Marlowe, como siempre, optó por adaptarse. Guardó sus herramientas en el rincón más alejado del garaje, dejando paso al proyecto de Perry, un viejo Ford Mustang que había comprado en una subasta y que pretendía restaurar hasta dejarlo impoluto. En 8 años apenas tocó el coche, pero presumía regularmente de él ante amigos y colegas. Mientras tanto, Marlowe había hecho carrera en el hospital, ascendiendo de enfermera a jefa de registro. No porque soñara con un trabajo administrativo, sino porque era un puesto honorable para la esposa de un hombre de su calibre.
Había aprendido a sonreír en las fiestas de empresa, a mantener conversaciones apropiadas con las esposas de los colegas de Perry, a ser el telón de fondo perfecto para su exitosa vida. Casi se había convencido a sí misma de que eso era la felicidad, hasta que empezó a notar los signos reveladores, regresos tardíos a casa, mensajes extraños que le hacían apagar la pantalla del teléfono cuando aparecían, nueva colonia, una historia clásica tan manida que casi se avergonzaba de formar parte de ella, y sin embargo, verlo con sus propios ojos, verle besando a otra mujer en plena fiesta del pueblo. Marlowe se miró las manos. Siempre se había enorgullecido de su destreza, su fuerza, su capacidad para crear y reconstruir. ¿Cuándo había sido la última vez que las había utilizado para algo real, aparte de firmar documentos del hospital y cocinar las cenas que Perry a menudo se perdía? Un pensamiento repentino la atravesó con una fuerza casi física, como un rayo que iluminara el oscuro paisaje de su vida. Esta era una oportunidad, no el final, sino el principio. Se levantó de la silla, sintiéndose extrañamente tranquila y decidida. Cruzó el salón hasta el despacho que compartían y abrió el último cajón de su escritorio. Debajo de una pila de papeles había un cuaderno de tapas de cuero, su proyecto secreto de los últimos 3 años. Un plan de negocio para el taller de bicicletas Segundo Aliento. Había imaginado este lugar tantas veces. Una habitación pequeña pero luminosa, con grandes ventanales, soportes con herramientas colgados ordenadamente de las paredes, mesas de trabajo donde se daba una nueva vida a las bicicletas desmontadas, un rincón especial para las bicicletas de los niños. Siempre había querido trabajar con ellos, inculcarles el amor por las 2 ruedas, como su padre le había inculcado a ella. Junto al cuaderno había otro misterio, un extracto bancario, una cuenta de la que Perry no sabía nada, una cuenta a la que transfería pequeñas cantidades de su sueldo cada mes, no tanto como para que él se diera cuenta, pero lo suficiente como para acumular una suma capaz de convertirse en capital inicial en 3 años. Un dinero que iba a ser su colchón de seguridad en caso de problemas financieros o su salvavidas si el matrimonio finalmente se desmoronaba. Ahora se daba cuenta de que inconscientemente se había estado preparando para este día. Marlowe respiró hondo y abrió el navegador de su portátil. Sus dedos se detuvieron un segundo sobre el teclado antes de pulsar con decisión. La primera consulta: herramientas profesionales para reparar bicicletas con entrega urgente. La segunda: cómo crear una empresa individual en el estado de Dakota del Norte. La tercera: conversión de garaje en taller, requisitos y permisos. La pantalla se llenó de información y, con cada párrafo que leía, su corazón latía un poco más deprisa. No era un impulso de desesperación o venganza, era una decisión que había madurado con los años y que por fin había encontrado su momento. Empezaba a oscurecer fuera de la ventana. Perry solía volver sobre las 9 y la reunión se alargaba. A ella le quedaban unas horas más. Marlowe cerró el portátil y se dirigió al garaje. Encendió el interruptor de la luz y echó un vistazo al espacio que hacía tiempo que se había convertido en el santuario de Perry. Un Mustang polvoriento ocupaba el centro del escenario. Una colección de jarras de cerveza con logotipos de prestigiosas marcas expuestas en una estantería especial. Su espacio de hombre, como a él le gustaba llamarlo. Su mirada se detuvo en el rincón más alejado, donde sus herramientas y el viejo banco de trabajo de su padre, que se había llevado de casa de sus padres tras la muerte de su madre, estaban ocultos bajo una lona. Perry había insistido entonces en que la mayoría de las cosas se donaran a la caridad, pero este banco de trabajo lo había defendido. Marlowe bajó lentamente la lona. El polvo se levantó en el aire, haciéndola estornudar. Pero bajo la capa de polvo, la madera del banco de trabajo seguía igual de resistente, la superficie lisa por los años de uso. Pasó la mano por la encimera como si saludara a un viejo amigo.
Es hora de que vuelvas al trabajo, dijo en voz baja. Marlowe abrió un cajón del banco de trabajo. Allí, en un rollo de cuero, estaban las herramientas de su padre, las que habían utilizado para construir juntos su primera bicicleta de verdad. Anticuadas, pero de calidad, hechas en una época en que las cosas se construían para durar décadas, no una temporada. Sacó el destornillador favorito de su padre, con el mango de madera pulido por los años de uso, y lo apretó con fuerza en la palma de la mano. En ese momento sintió una extraña calma, como si su padre estuviera cerca asintiendo con aprobación. En algún lugar de la casa sonó su teléfono. Marlowe volvió al salón y vio el nombre de Perry en la pantalla. ¿Sí?, contestó, sorprendida por la calma de su voz. Hola, nena. La voz de Perry sonaba falsamente alegre. Me temo que voy a llegar tarde. Tenemos un cliente importante aquí, probablemente un gran negocio. No me esperes para cenar. Marlowe cerró los ojos. En el pasado habría respondido con el habitual «Muy bien, querida» o «No trabajes hasta muy tarde». Pero esta noche las palabras salieron de sus labios. «Te vi en la tele, Perry, en el festival, con Odelia». El silencio al otro lado fue ensordecedor. No sé a qué te refieres», dijo por fin, pero le temblaba la voz, delatando la mentira. «No pasa nada», dijo Marlowe, sorprendida por lo fácil que le resultaba decir aquellas palabras. «De verdad que sí. Tómate tu tiempo para llegar a casa esta noche. Tengo que hacer una cosa». Pulsó BG, sin esperar su respuesta, y apagó el teléfono. Mañana sería el momento de dar explicaciones, gritar, amenazar o llorar. Pero esta noche solo le pertenecía a ella. Marlowe volvió al garaje y encendió la vieja radio que había en la estantería. Encontró una emisora de rock clásico y sonrió al oír los primeros acordes de Don't Stop Me Now de Queen. Se arremangó y se ató el pelo en una coleta descuidada y empezó a despejar un espacio alrededor del banco de trabajo. Marlowe pasó la noche en vela. Perry no llegó a casa, pero ella no lo esperaba. Solo le había enviado un mensaje. «Tenemos que hablar, mañana». Ella no contestó. A las 3 de la madrugada, sentada a la mesa de la cocina con su portátil y su tercera taza de té, Marlowe pulsó «Confirmar pedido». $28,473.66, casi todos sus ahorros secretos. Extrañamente, no sintió miedo ni remordimiento, solo expectación, y quizá un poco de satisfacción vengativa al pensar que Perry vería su garaje transformado. La página web de la tienda especializada en bicicletas había prometido la entrega en 2 días, pero por un recargo, y Marlowe no era tacaña, habían acordado entregarlo todo mañana, o mejor dicho, hoy. Lo había pedido todo: bastidores de reparación profesionales, kits de herramientas, bastidores para piezas de recambio, incluso un pequeño soldador para trabajar en los cuadros. Un pedido aparte era una lavadora de alta presión para limpiar los componentes sucios y bombillas de luz diurna brillante para sustituir las tenues bombillas que ahora iluminaban el garaje. A las 6 de la mañana, Marlowe se duchó, bebió más café y se puso los viejos vaqueros y la camiseta que solía llevar para trabajar en el jardín. Le temblaban ligeramente las manos, pero no por falta de sueño. Tenía una sensación extraña, olvidada hacía tiempo, la emoción de hacer algo solo para sí misma, algo real. A las 7 de la mañana ya estaba en el garaje, planeando qué y dónde lo pondría. El portabicicletas profesional, en el centro, donde ahora estaba el Mustang. El banco de trabajo con herramientas a lo largo de la pared izquierda, las estanterías de piezas y accesorios a la derecha, y el rincón más alejado lo convertiría en una pequeña zona para sentarse, con una máquina de café y un par de sillas cómodas para los clientes que quisieran esperar mientras se reparaba su moto. Lo primero era deshacerse de Ford.
Marlowe recordó cuando Perry había traído el cacharro hacía 8 años, calificándolo orgullosamente de clásico y de inversión. Un Mustang del 67, con los bajos oxidados y el parabrisas agrietado, pero con un gran potencial. Necesitó una grúa para llevar el coche a su garaje porque el motor no arrancaba. Voy a restaurarlo hasta dejarlo impoluto, anunció entonces, pasando la mano por la carrocería cubierta de óxido. ¿Sabes cuánto cuestan en perfecto estado? A lo largo de los años, Perry presumía regularmente de su BAO ante amigos y colegas. Hablaba de las piezas que había encargado, de las mejoras que pensaba hacer. Pero, en realidad, el Mustang solo le llamaba la atención en contadas ocasiones. Quizá una vez cada pocos meses, cuando estaba aburrido o cuando invitaba a sus amigos a casa para ayudar con la restauración, lo que normalmente se convertía en beber cerveza en el garaje y hablar de coches. Marlowe sacó el teléfono y llamó a la empresa de retirada de chatarra cuyo número había encontrado la noche anterior. Aceptaron venir en 2 horas. La siguiente llamada fue a la empresa que suministraba los contenedores de reciclaje. Le prometieron un contenedor grande para la hora de comer. Mientras esperaba, Marlowe empezó a clasificar la colección de Perry. Más de 100 jarras de cerveza con logotipos de prestigiosas marcas de coches expuestas en estanterías hechas especialmente para la ocasión. Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce, Bentley, todos fabricantes con los que su marido nunca trabajaría, pero a los que le encantaba dar la impresión de formar parte del mundo del lujo y el prestigio. Cada taza la traía de sus viajes de negocios o la compraba en eBay, a veces desembolsando sumas ridículas por piezas especialmente raras. Una vez se gastó casi $400 en una taza de edición limitada con el logotipo de Bugatti. Es una pieza de coleccionista, explicó entonces. Una inversión que solo aumentará de valor con el tiempo. Marlowe retiró con cuidado las tazas de las estanterías y las apiló en cajas de cartón. A pesar de su decisión de deshacerse de todo lo que le recordara su vida anterior, no se atrevía a destrozarlas. Quizá Perry quisiera llevárselas, o las pondría a la venta. Al fin y al cabo, algunas podrían tener valor como objetos de coleccionista. Mientras descargaba el último lote de tazas, Marlowe dio un codazo a una fotografía enmarcada en una de las estanterías. La fotografía se cayó y el cristal se rompió. La recogió y miró las caras. Ella y Perry en un evento corporativo 3 años atrás. Una fiesta de Navidad de un concesionario de coches. Llevaba puesto el vestidito negro que Perry prácticamente la había obligado a comprar porque la mujer del jefe de ventas debe lucir como tal. Recordaba lo incómoda que se había sentido con ese vestido, cómo se había cortado la falda constantemente. Perry parecía engreído en la foto, con la mano apoyada posesivamente en su cintura. «Sonríe más, Marlowe», le dijo entonces al fotógrafo, sin dejar de sonreír él mismo. «Mi mujer es muy tímida, ¿te lo imaginas? Pero estoy trabajando en ello». Marlowe puso la foto boca abajo en la caja de tazas. A las 9 sonó el timbre. El conductor de la grúa, un hombre corpulento llamado Neil con un tatuaje descolorido en el antebrazo, miró el Mustang con aprensión. «¿Sabe el marido que te vas a deshacer de su coche?», preguntó, fijándose en el anillo de boda que llevaba en el dedo. «Lo sabrá», contestó Marlowe en breve. «¿Cuánto darás por él?». Neil negó con la cabeza. «¿En estas condiciones? Francamente, preferiría cobrarte por retirarlo, pero si tiene piezas que funcionen, puedo ofrecerte 300 libras. La transmisión parece estar bien. 200 al contado y 100 de descuento en tu servicio si necesito mover algo», ofreció Marlowe, sorprendida de su propia perspicacia para los negocios. Neil sonrió y le tendió la mano. Trato hecho. A las 10 habían terminado de cargar el Mustang. Sin el coche, el garaje parecía mucho más espacioso. Marlowe barrió el suelo
quitando las manchas de aceite que llevaban años goteando del cárter agujereado. A mediodía había llegado el contenedor y empezó a sacar todo lo que se había acumulado en el garaje a lo largo de los años. Viejas revistas de coches, cajas de herramientas que Perry apenas utilizaba, piezas que había comprado para el Mustang y que aún estaban en su embalaje. Entre los trastos encontró su viejo uniforme de ciclista, metido en una bolsa de plástico y escondido en un rincón. Marlowe lo sacó y lo alisó. Unos pantalones cortos ajustados y una camiseta de vivos colores con el logotipo del club ciclista Ellendale, del que había sido miembro antes de casarse. Recordaba el primer año de matrimonio, cuando Perry había asistido a uno de sus entrenamientos. Se había alegrado mucho de que se interesara por su afición. Pero luego, de camino a casa, se había burlado de sus compañeros de club. En serio, Marlowe, son como niños en bicicleta. Especialmente ese tipo con barba, ¿cuántos años tiene? 50. Y todavía corre como un adolescente. Es ridículo todo esto. Una semana después, cuando ella iba a otra sesión de entrenamiento, él dijo que le daba vergüenza delante de los vecinos. La mujer del gerente de un concesionario de coches paseándose por la ciudad con esos pantalones cortos tan ajustados. Poco a poco, sus comentarios y burlas fueron surtiendo efecto. Ella empezó a faltar a los entrenamientos, luego canceló su afiliación al club y pronto dejó de montar en bicicleta por completo. Marlowe se probó el uniforme y, sorprendentemente, aún le quedaba bien. Mirándose en el espejo polvoriento de la pared del garaje, se prometió a sí misma que volvería a montar en bicicleta. Y no solo a patinar, volvería al club, tal vez incluso a competir en competiciones, como solía hacer. A las 2 de la tarde llegó el primer camión con el material pedido. 2 operarios de mudanzas descargaron pesadas cajas de herramientas, soportes para reparar bicicletas, estanterías y bancos de trabajo. Marlowe firmó el papeleo y les dio una propina de $20 a cada uno mientras la ayudaban a meterlo todo en el garaje. Pasó las horas siguientes desempaquetando equipos y montando muebles. Sus manos recordaron habilidades olvidadas hacía tiempo: cómo sujetar un destornillador, cómo apretar los tornillos con la fuerza justa, cómo comprobar la horizontalidad de las estanterías con un nivel. A las 6 de la tarde, el garaje empezó a transformarse. A lo largo de la pared izquierda se alineaban estanterías. A la derecha había bancos de trabajo con herramientas nuevas, ordenadas por lugares. En el centro, donde el Mustang había estado oxidándose, ahora había un estante profesional para reparar bicicletas, el corazón del taller. Su propia bicicleta, que llevaba años acumulando polvo en un rincón, ocupaba ahora un lugar de honor en la pared como modelo e inspiración. Marlowe encendió las nuevas bombillas de luz diurna, transformando el garaje de un antro oscuro en un espacio de trabajo limpio y luminoso. Empezó a colocar sus viejas herramientas en el banco de trabajo, las que había heredado de su padre y las que se había comprado antes de que Perry empezara a burlarse de su afición. Mientras tanto, los recuerdos se agolpaban en su cabeza. Cómo Perry arrugaba la nariz cuando ella volvía de un paseo en bicicleta, sudorosa y feliz. Cómo había trasladado viva la bicicleta de ella al rincón más alejado e incómodo del garaje para hacer sitio a sus cosas. Cómo una vez, cuando ella se gastó $200 en unos pedales nuevos para su bicicleta, él montó un escándalo por el gasto inútil y luego, una semana más tarde, desembolsó descaradamente casi $1,000 por una pieza para su Mustang que había quedado tirada en una caja. Pero había otros recuerdos. El apoyo que encontró en la persona de su mejor amiga, Tamsin Hollis, propietaria de una pequeña tienda ecológica llamada Green Ellendale. Tamsin siempre había alentado su pasión por las bicicletas. Marlowe recordó su conversación de hace un año, cuando estaban sentadas en una cafetería frente a la tienda de Tamsin.
Fue entonces cuando ella compartió por primera vez su sueño de tener su propia tienda de bicicletas. «Marlowe, esto es perfecto para ti», exclamó Tamsin, casi derramando su té orgánico. «Tienes unas manos de oro, sabes más de bicicletas que nadie en esta ciudad, y entre tú y yo, Ellendale necesita una buena tienda de bicicletas como el demonio. ¿Has visto esa cola en la tienda de deportes para el más simple ajuste de frenos?» «A Perry le parece una idea estúpida», contestó entonces Marlowe en voz baja. Tamsin puso los ojos en blanco. «Lo siento, querida, pero Perry, con todo el respeto por tu elección, es un snob. Solo piensa en cómo va a quedar, no en lo que te hace feliz. A él solo le importa nuestro estatus». «Sobre tu estatus, querrás decir», la interrumpió Tamsin. «Marlowe, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por ti misma? ¿Algo que realmente quisieras hacer?» Marlowe no pudo responder a esa pregunta, y Tamsin continuó. «Sabes, podría darte un pequeño rincón en mi tienda. Empezarías poco a poco. Reparaciones básicas, puestas a punto, tal vez vender accesorios. Ya veremos cómo va». Marlowe se negó en ese momento, alegando que estaba muy ocupada en el hospital, pero en realidad temía la reacción de Perry, y ahora se avergonzaba de su cobardía. Sacó su teléfono y marcó el número de Tamsin. «Marlowe, qué sorpresa. ¿Te encuentras bien? Tu voz suena un poco rara». «Estoy perfectamente», respondió Marlowe, sorprendida de lo cierto que era. «Escucha, ¿recuerdas cuando me ofreciste un espacio en tu tienda para un taller de bicicletas?» «Claro que me acuerdo. La oferta sigue en pie. Creo que he encontrado otra solución, pero realmente necesito tu consejo. ¿Podrías pasarte por mi casa? Solo que Perry mejor que no lo sepa». Tamsin tarareó al otro lado de la línea. «Estaré allí en 20 minutos y Marlowe, pase lo que pase, estoy orgullosa de ti». Exactamente 19 minutos después, el pequeño coche eléctrico de Tamsin, decorado con pegatinas de vivos colores con lemas ecologistas, se detuvo frente a la casa. Marlowe condujo a su amiga al garaje, disfrutando de su asombrada exclamación al ver la transformación. «¡Santo cielo! Marlowe, tú... ¿hablas en serio?» Tamsin caminó lentamente por el garaje, tocando el nuevo equipo, mirando las herramientas, moviendo la cabeza con admiración. «¿Cuándo has tenido tiempo para todo esto? ¿Y Perry sabe?» Marlowe sacudió la cabeza y habló brevemente de la noche anterior, del informe, de Perry y Odelia, de su decisión. Tamsin escuchó sin interrumpir y luego abrazó a su amiga con fuerza. «Oh, Marlowe, siento que hayas tenido que pasar por eso, pero joder, me alegro tanto de que por fin hagas lo que realmente quieres hacer». Pasaron la siguiente hora discutiendo planes. Tamsin, con su experiencia en pequeñas empresas, dio valiosos consejos sobre papeleo, impuestos, promoción. Marlowe anotaba todo en su cuaderno, sintiendo que su confianza crecía por momentos. «¿Y si no hay suficientes clientes?», preguntó en un momento dado. Tamsin resopló. «¿Estás de broma? Hay más de 3.000 bicicletas en nuestra ciudad y ni un solo taller en condiciones. El más cercano está a 40 kilómetros de aquí. Créeme, no nos faltarán clientes, sobre todo cuando les diga a mis clientes que Ellendale por fin tiene un artesano que puede convertir sus viejas bicicletas en el transporte ecológico de sus sueños». Hablaron de la posibilidad de hacer promociones conjuntas, un descuento en la reparación de bicicletas en el taller de Marlowe al comprar productos ecológicos en la tienda de Tamsin, o talleres básicos de mantenimiento de bicicletas que Marlowe podría impartir a los clientes de Tamsin. En medio de su animada conversación, el teléfono de Marlowe vibró. Un mensaje de Perry. «De camino a casa. Tenemos que hablar». Marlowe le mostró la pantalla a Tamsin. «Se pondrá furioso», dijo ella, pero no había miedo en su voz, solo cansancio y una extraña curiosidad. ¿Cómo sería dejar de encajar por fin con el hombre que llevaba años reprimiendo sus aspiraciones? Tamsin,
Le apretó la mano. ¿Quieres que me quede? Marlowe negó con la cabeza. No, eso es algo que tengo que hacer yo sola. Pero gracias, por todo. Se abrazaron y Tamsin se marchó, prometiendo seguir en contacto y acudir a la primera llamada si era necesario. Marlowe volvió al garaje y siguió instalándose, decidida a encontrarse con su marido aquí, entre los símbolos de su nueva vida. Media hora más tarde, oyó llegar el coche de Perry, el sonido de la puerta al cerrarse, pasos en el camino hacia la puerta principal. Luego, el silencio. Debía de haber entrado en la casa y la estaba buscando allí. ¿Marlowe? Su voz, primero desde la cocina, luego desde el salón. Estoy en el garaje, respondió ella, comprobando la sujeción de la última estantería. Pisadas en el camino del jardín que conducía a la puerta lateral del garaje, el crujido de la puerta al abrirse. Y luego, silencio. Marlowe se volvió. Perry estaba de pie en la puerta, con la boca entreabierta por la sorpresa. Miró lentamente el espacio transformado, el nuevo equipo, la iluminación brillante, el Mustang desaparecido, la ausencia de su colección de tazas. ¿Qué demonios?, balbuceó, incapaz de terminar la frase. Marlowe se enderezó, se limpió las manos con un trapo y miró directamente a su marido. Bienvenido a Segundo Aliento, Perry, mi tienda de bicicletas. ¿Dónde está mi Mustang? Fue lo primero que preguntó Perry cuando la sorpresa empezó a dar paso a la comprensión. Su voz era tranquila, pero Marlowe captó las notas peligrosas en aquella engañosa suavidad. Perry caminó despacio hacia el centro del garaje, como si quisiera asegurarse de que el coche había desaparecido y no estaba escondido en algún rincón. «Lo vendí», respondió Marlowe con calma mientras seguía limpiando sus herramientas. $300. No estaba mal para un montón de metal oxidado que llevaba 8 años aquí sin moverse. Perry la miró como si fuera un completo desconocido. «¿Tú qué?» Su voz subió una octava. Era un clásico, un modelo de coleccionista. Costaba $300, lo interrumpió Marlowe. Eso es lo que valía realmente, Perry. No los 30,000 que imaginabas cuando presumías de él ante tus amigos. Sacudió la cabeza como si tratara de librarse de una obsesión. Miró los estantes de herramientas, los bancos de trabajo, el equipo profesional. ¿De dónde había salido todo aquello? Rodeó con la mano el espacio transformado. ¿Cuánto ha costado? ¿Y qué ha sido de mi colección? Tus tazas están en cajas. Marlowe señaló con la cabeza la esquina del garaje. Puedes quedártelas. En cuanto al resto, me he gastado el dinero que he estado ahorrando durante los últimos 3 años. Perry dejó escapar una risita nerviosa. ¿Tu dinero? Marlowe, compartimos presupuesto. ¿Y te gastaste? ¿Cuánto? ¿10,000? ¿15? En esto hizo un gesto despectivo con la mano. ¿Fantasía? $28,473.66 para ser exactos, dijo Marlowe, viendo cómo se le dilataban las pupilas. Y no, Perry, eso eran mis ahorros personales, de una cuenta que no conocías. Vio que sus palabras le golpeaban como una bofetada. Nunca hubo lugar para secretos en su matrimonio. O eso creía Perry, aunque obviamente él tenía otras reglas. Me has estado ocultando dinero todos estos años. Su cara empezaba a enrojecer. Y lo gastaste en esto. Lo invertí en mi futuro, dijo Marlowe con firmeza, encontrándose con su mirada. En mi sueño, el mismo que habías estado ridiculizando todos estos años. Perry se quedó mudo un instante. Luego su rostro cambió de expresión. La conmoción dio paso a la sonrisa condescendiente que Marlowe conocía demasiado bien. Era su máscara de adulto razonable que se ponía cuando pensaba que ella se comportaba como una niña. «Marlowe, escucha», comenzó en el tono que empleaba con los clientes más testarudos. «Entiendo que estés disgustada por lo que viste ayer. Y esa es tu reacción. Histeria femenina, lo entiendo.
pero vamos a calmarnos y... No es una rabieta, Perry, lo interrumpió Marlowe. Es una decisión que llevo años tomando, y el informe de anoche fue la gota que colmó el vaso. Sacó el teléfono del bolsillo, encontró el vídeo guardado y se lo entregó. Toma, refréscate la memoria. Perry cogió el teléfono de mala gana y se quedó mirando la pantalla. Marlowe vio cómo le cambiaba la cara al ver el breve clip de noticias, la cámara deslizándose por el festival, la cámara deteniéndose en el fondo mientras él besaba a Odelia Wolf con las manos en la cintura. Una prueba innegable. No es lo que piensas, dice finalmente devolviéndole el teléfono. Odelia y yo solo somos amigos. Fue un beso amistoso, nada. ¿Amigos? Marlowe no pudo evitar reírse amargamente. La besaste como si quisieras tragártela. Estás exagerando. Perry alzó la voz. Y de todos modos, solo fue un momento de debilidad. Odelia y yo solo hemos... ¿Durmiendo juntos durante meses? Marlowe terminó por él. Sí, lo supuse. Pero esa no es la cuestión, Perry. Dejó el trapo en el suelo y se volvió hacia él. La cuestión es que nuestro matrimonio murió hace mucho tiempo, y los dos lo sabemos. Perry abrió la boca para objetar, pero Marlowe levantó la mano, deteniéndolo. No, escúchame. Me toca hablar a mí. Llevo 12 años callada, ya es hora de que hable. Para su sorpresa, Perry dejó de hablar. Quizás no reconocía a la nueva Marlowe, directa, decidida, diciendo lo que pensaba. Cuando nos casamos, me enamoré de un hombre que parecía lleno de energía, lleno de sueños, que quería construir algo conmigo, empezó. ¿Y qué pasó? Te convertiste en una caricatura de hombre de negocios de éxito. Todos esos trajes caros, todo ese consumo ostentoso, toda esa charla sobre estatus y conexiones. Y yo me he convertido en tu accesorio. Una esposa agradable que tiene que mirar a la derecha en las fiestas de empresa y nunca tener una opinión propia. Eso no es justo. Perry estaba indignado. Siempre he apoyado... ¿Qué? ¿Qué has apoyado, Perry? Marlowe ya no contenía sus emociones. Mi ascenso en el hospital, solo porque ser jefe de registradores sonaba bastante presentable a tus oídos, pero mi verdadera afición, mi sueño de tener una tienda de bicicletas, lo ridiculizaste cada vez que pudiste. Dio un paso hacia él y, para su sorpresa, Perry retrocedió. ¿Recuerdas lo que dijiste la primera vez que hablé de montar mi propio negocio? ¿La mujer del jefe de ventas con un mono engrasado volviéndose loca? ¿Qué dirá la gente? Marlowe copió a la perfección su tono condescendiente. Eso es lo que te importa, Perry. No mi felicidad ni mis sueños, sino lo que dirá la gente. Estaba pensando en los dos, se defendió Perry. En nuestra posición en la sociedad. ¿No te das cuenta de lo importante que es eso en mi trabajo? No, solo pensabas en ti, le cortó Marlowe. Siempre solo en ti mismo. Tu carrera, tu reputación, tus deseos, y en mí. Yo solo formaba parte del decorado. Una esposa bien vestida con un trabajo prestigioso que sonríe en silencio en tus fiestas de empresa y nunca causa problemas. Perry se pasó una mano por el pelo, un gesto que siempre hacía cuando estaba nervioso. Marlowe notó que sus dedos temblaban ligeramente. Estaba confuso, sin saber cómo tratar con esta nueva y desconocida versión de su habitualmente dócil esposa. De acuerdo, dijo finalmente, intentando hablar con calma. Admito que tal vez no he estado lo suficientemente atento a tus intereses. Podemos discutirlo, encontrar un compromiso. ¿Qué clase de compromiso, Perry?, preguntó Marlowe, cansado. ¿Me dejas poner un portabicicletas en algún rincón para poder trastear de vez en cuando con las bicicletas de mis amigos? Si no te avergüenzo delante de tus socios. No, vaciló, claramente tratando de encontrar las palabras para calmar la situación. Mira, sentémonos, tomemos una copa y hablemos de esto. Estoy seguro de que podemos encontrar una solución que nos venga bien a los dos.
Marlowe negó con la cabeza. No hay nada que discutir, Perry. Voy a abrir una tienda de bicicletas, aquí, en este garaje. Y eso no es una petición ni una sugerencia, es un hecho. Algo cambió en su mirada. La máscara de adulto razonable se había resquebrajado, revelando lo que siempre había acechado debajo: ira y miedo a perder el control. «No, maldita sea», gritó, y Marlowe se estremeció. Perry rara vez le levantaba la voz. «Esta es mi casa, mi garaje, y no voy a permitir que la conviertan en el taller de un pobre motorista». «Nuestra casa», le corrigió Marlowe con firmeza. «Nuestro garaje, mi taller. ¿A quién se le ocurre venir a tu casa?» Perry se volvió burlón con el rostro contorsionado. ¿De verdad crees que puedes competir con un servicio normal? Ni siquiera tienes un título. Tengo 12 años de experiencia, replicó Marlowe con calma, y una reputación en la comunidad ciclista de Ellendale. Se acuerdan de mí, Perry, y, a diferencia de ti, valoran mis habilidades. Aquellas palabras parecieron tocarle la fibra sensible. La cara de Perry se puso roja. ¿Valoran? ¿A esos perdedores en bicicleta? Dio un paso hacia ella. ¿Qué valor tiene rebuscar entre engranajes sucios? Es un oficio para los que no saben hacerlo mejor. Mi padre trabajó con sus manos toda su vida, dijo Marlowe en voz baja, y había acero en su voz. Y era un hombre 10 veces más honorable de lo que tú serás jamás. Perry se sacudió como si le hubieran dado una bofetada. Mencionar a su padre siempre había sido un tema delicado. Un profesor de física, respetado por todo el pueblo, un hombre de principios y profundos conocimientos. «No te atrevas a meter a tu padre en esto», dijo apretando los dientes. «Me enseñó a seguir mi pasión, no las expectativas de los demás», dijo Marlowe con firmeza. «Una lección que olvidé durante 12 años, pero no volveré a olvidarla». Estaban frente a frente, separadas por un abismo de incomprensión que había crecido demasiado con los años. «No sabes lo que haces», dijo finalmente Perry en tono amenazador. «Estás poniendo en peligro todo lo que hemos construido. Mi reputación en la ciudad, mis contactos». «¿Tu reputación?», se preguntó Marlowe con amargura. «¿La reputación del hombre que se enrolla con la bibliotecaria en la fiesta del pueblo?» Perry volvió a estremecerse. «Fue una vez, maldita sea, un error». «Los dos sabemos que eso no es cierto», dijo Marlowe cansado. «Pero ni siquiera se trata de que me hayas engañado. Se trata de que no quiero vivir como he vivido los últimos años. No quiero ser una sombra. No quiero ir a un trabajo que no soporto cada día y luego volver a una casa donde me siento como una extraña». Algo en sus palabras pareció llegar a su conciencia. Perry guardó silencio un momento, mirándola casi desconcertado. «¿Tú hablas en serio?», preguntó al fin. «¿De verdad estás dispuesta a arruinarlo todo por esto?», rodeó el taller. «No estoy destruyendo nada», Marlowe negó con la cabeza. «Por fin estoy construyendo lo que quiero». «¿Y yo qué?», soltó Perry, y había tanto desconcierto genuino en la pregunta que Marlowe casi se echó a reír. «¿Y qué hay de ti? Puedes aceptar mi decisión y entonces podremos pensar en cómo seguir adelante. O no aceptarla y entonces tendremos que romper». Perry la miró como si hablara un idioma extranjero. «¿Romper? ¿Me estás amenazando con el divorcio? ¿Por una tienda de bicicletas?» «No por la tienda de bicicletas», explicó Marlowe pacientemente. «Porque te has pasado 12 años devaluando sistemáticamente mis sueños, ahogando mi iniciativa y convirtiéndome en un apéndice de tu carrera. Y ahora me estás engañando». «Eso es absurdo», Perry explotó. «Siempre he cuidado de ti, te he mantenido, te he dado esta casa, esta vida». «Tú no me diste nada», dijo Marlowe con firmeza. «Ambos trabajamos, los dos pagamos esta casa». Perry la miró con cara de incomprensión, como si de pronto hubiera descubierto un extraterrestre en su casa. Luego su rostro se contorsionó de ira. «¿Sabes una cosa?», le espetó. «Haz lo que quieras,
juega en tu taller, pero cuando te agotes, y lo harás, créeme, no vengas llorando a verme. No lo haré, asintió Marlowe con calma. Su calma pareció enfurecerlo aún más. Te vas a arrepentir, siseó. Tengo contactos en esta ciudad. Puedo asegurarme de que nadie acuda a ti. ¿Qué les vas a decir? ¿Que no vaya a la tienda de bicicletas de mi mujer porque estoy enfadado con ella por haber destapado mi engaño? Marlowe parloteó. Perry se puso aún más morado. Se giró bruscamente y se dirigió a la salida. «Maldito idiota», le espetó por encima del hombro. «Ya veremos cómo cantas dentro de un mes». Pero en lugar de irse, se volvió bruscamente y corrió hacia el estante de las herramientas. Agarró una pesada llave inglesa y la tiró al suelo. «¡Perry!», exclamó Marlowe, pero ya estaba tirando al suelo todo lo que tenía a mano. «¿Quieres jugar a la mujer de negocios?», gritó. «A ver cómo te va sin todo esto». Marlowe intentó detenerlo, pero él la empujó con tal fuerza que salió volando de espaldas contra la pared. El dolor le atravesó el hombro, pero el miedo por su taller fue más fuerte. «¡Basta ya!», gritó, sacando el teléfono. «Para, Perry». Pero era como si él estuviera en trance, destruyendo metódicamente todo en lo que ella había invertido los ahorros y los sueños de su vida. Tirando la mitad de las herramientas del estante, se dirigió al estante de reparación de bicicletas. ¿Cuánto costaba eso? ¿3,000? ¿4? Pateó con fuerza la estructura metálica. ¡Idiota derroche de dinero! Marlowe se dio cuenta de que la persuasión no funcionaría. Con dedos temblorosos, marcó 3 números en el teléfono. Servicio 9111. ¿Cuál es su emergencia? Una tranquila voz femenina contestó al teléfono. «Necesito a la policía», dijo Marlowe sin apartar los ojos de su desbocado marido. «Mi marido está destruyendo mi propiedad y temo por mi seguridad». Dictó su dirección a la operadora. Perry, al oír sus palabras, se volvió bruscamente en su dirección, con sorpresa y furia en el rostro. «¿Has llamado a la policía?», siseó, dando un paso hacia ella. «¿A mí? ¿A tu marido?». «Aléjate de mí, Perry», se apartó Marlowe, sin dejar de acercarse el teléfono a la oreja. «La operadora puede oírlo todo». Eso lo detuvo. Perry se quedó inmóvil, respirando con dificultad, con el rostro contorsionado por la ira y la humillación. «Te vas a arrepentir de esto», dijo. «Te juro que lo harás». «Los agentes están de camino», dijo la operadora. «No cuelgue». «Quiero que te vayas», dijo Marlowe en voz baja. «Ahora, antes de que llegue la policía». «¿Por qué iban a hacer eso?», le espetó Perry. «Esta es mi casa, mi garaje». «Nuestra casa», lo corrigió Marlowe. «Nuestro garaje, y tengo tanto derecho a estar aquí como tú. La única diferencia es que yo no estoy destrozando tu propiedad». Fuera sonó una sirena. El pánico brilló en los ojos de Perry. Que pillaran al jefe de ventas de un prestigioso concesionario destrozando un coche no era buena publicidad para un hombre tan preocupado por su reputación. «Esto no ha terminado», dijo, dirigiéndose a la salida. «Pediré el divorcio, y te quedarás sin nada». «No quiero nada más que este taller», replicó Marlowe, «y librarme de ti». Perry le lanzó una última mirada de odio y salió corriendo del garaje. Unos segundos después, Marlowe oyó el chirrido de los neumáticos al alejarse. La sirena se hizo más fuerte y pronto un coche de policía entró en el patio trasero. Marlowe salió al encuentro de 2 agentes, un hombre joven y una mujer de mediana edad. «¿Señora Chatfield?». La agente se dirigió a ella. «Soy la agente Johnson. Este es el agente Reed. Hemos recibido su llamada». Marlowe explicó brevemente la situación a los agentes, mostrando las herramientas esparcidas y el portabicicletas ligeramente dañado. La agente Johnson, una mujer de mirada atenta y movimientos tranquilos, grabó su declaración, haciendo de vez en cuando preguntas aclaratorias. «¿Y dice que su marido se fue justo antes de que llegáramos?», preguntó cuando terminó de echar un vistazo al garaje.
Sí, asintió Marlowe. Creo que se fue con un conocido suyo. ¿Con la que lo vio en las noticias? Preguntó el agente Reed, y Marlowe no pudo evitar fijarse en lo pequeña que era Ellendale. Era evidente que los agentes ya estaban al tanto de su drama familiar. Supongo que sí, suspiró ella. A ver a Odelia Wolf, directora de la biblioteca municipal. Los agentes se miraron entre sí. Señora Chatfield, ¿quiere presentar cargos contra su marido por daños a la propiedad?, preguntó el agente Johnson. Por lo que parece, los daños causados son lo bastante graves como para justificar una acusación. Marlowe se lo pensó un momento. Una parte de ella quería castigar a Perry por todo a la vez, no solo por el arrebato de ira de hoy, sino por años de represión, manipulación y negligencia. Pero otra parte de ella se dio cuenta de que un nuevo escándalo solo complicaría el inevitable divorcio. No, decidió finalmente. No quiero presentar cargos, pero quiero que conste que no me voy de esta casa. Tengo los mismos derechos sobre ella que mi marido y pienso quedarme aquí. El agente Johnson asintió. Es razonable. Grabaremos su declaración. Si su marido intenta desahuciarla por la fuerza o vuelve a amenazarla, llame inmediatamente, y le aconsejo que se ponga en contacto con un abogado lo antes posible. Tras redactar el informe, los agentes entregaron a Marlowe varias tarjetas de visita. Servicios de apoyo psicológico, asistencia letrada, contactos personales de los propios agentes. Llame si necesita algo, dijo el agente Johnson a modo de despedida. Y ten cuidado. La primera vez después de un conflicto de este tipo puede ser la más peligrosa. Mientras el coche de policía se alejaba, Marlowe regresó al garaje y empezó a recoger lentamente las herramientas esparcidas por el suelo y a colocarlas en su sitio. Afortunadamente, la mayoría de ellas resultaron ilesas. El metal era más fuerte que la ira de Perry. Trabajó hasta altas horas de la noche, reconstruyendo su taller e intentando no pensar en lo ocurrido. Cuando la última herramienta volvió a su sitio, Marlowe cerró el garaje y se dirigió a la casa. Solo ahora, en el silencio de la casa vacía, se dio cuenta de que su matrimonio había terminado. 12 años, un tercio de su vida, se habían convertido de repente en algo del pasado. Por primera vez en años, Marlowe durmió sola en la cama conyugal de Perry y ella. Extrañamente, no sintió soledad, sino alivio. Por la mañana, la despertó una llamada telefónica. Tamsin Hollis la llamaba para saber cómo había ido el enfrentamiento con Perry. Después de escuchar el breve relato de Marlowe, se quedó sin aliento. «Dios mío, ¿de verdad intentó destrozar tu taller? ¿Pero qué?» Maldijo de un modo que hizo reír involuntariamente a Marlowe. «¿Se encuentra bien? ¿Debo ir?» «Estoy perfectamente, Tamsin, de verdad», le aseguró Marlowe. «Solo necesito tiempo para reflexionar y planificar mis próximos pasos». La siguiente llamada fue de la abogada que le había recomendado el agente Johnson, Joanna Craven, una mujer bajita, de mirada perspicaz y con fama de bulldog en los tribunales, accedió a reunirse con Marlowe aquella tarde. «Podemos hablar de su caso hoy a las 2», dijo en tono serio. «Y, señora Chatfield, le ruego que traiga todas las escrituras de la casa, los extractos bancarios de los 3 últimos años y cualquier otro documento financiero que tenga». Inmediatamente después de hablar con la abogada, llamaron a la puerta. Marlowe la abrió y vio en el umbral a Eunice Pembroke, su vecina de la izquierda. La antigua maestra de escuela, con el pelo canoso pulcramente cortado y la espalda siempre recta, sostenía un plato de tarta casera de arándanos. «Marlowe, querida», dijo sin preámbulos, «ayer vi un coche de policía delante de tu casa. Pensé en pasarme para asegurarme de que estabas bien». Eunice Pembroke era una cronista del barrio. Había llevado un historial de todos los vecinos durante los últimos 30 años, desde que se había jubilado, y había convertido en un pasatiempo estar al tanto de lo que ocurría a su alrededor. Normalmente,
Marlowe mantenía con ella una actitud educada pero distante para evitar interminables preguntas, pero hoy sintió una repentina necesidad de hablar, de desahogarse. «Está bien, señora Pembroke», dijo, apartándose de la puerta. «¿Quiere entrar a tomar una taza de té?» Eunice se animó. Estaba claro que no esperaba semejante bienvenida. «Me encantaría, querida». Se instalaron en la cocina. Marlowe preparó el té y cortó el pastel que había traído. Mientras preparaba los manjares, Eunice charlaba sobre el tiempo y el hecho de que las petunias que había plantado este año no eran tan coloridas como había prometido el vendedor. Pero cuando por fin se sentaron a la mesa, la vecina fue al grano. «Marlowe, no quiero entrometerme, pero esto tiene que ver con Perry y esa bibliotecaria, ¿no?» Marlowe casi se atraganta con el té. «¿Lo sabías?» Eunice suspiró, sacudiendo la cabeza. «Querida, todo el barrio lo sabía. No se escondían exactamente. Perry se dejaba caer por allí todos los jueves, aparentemente para discutir un programa de incentivos a la lectura para los clientes del concesionario de coches. Hacía comillas en el aire. Y luego iban a ese motel en la Ruta 66, ya sabes, el del letrero de neón». «¿El Cozy Corner?», preguntó Marlowe atónito. «Exactamente». Eunice asintió. «Los vi allí cuando volvía de casa de mi hermana en Maplewood. Su coche era difícil de pasar por alto. El único Lexus de ese color en la ciudad». Marlowe sintió que le ardían las mejillas. Una cosa era sospechar de un engaño y otra, muy distinta, descubrir que era tan evidente que todo el vecindario lo comentaba a sus espaldas. «¿Y desde cuándo?», preguntó, sin estar segura de querer saber la respuesta. Eunice se preguntó. «En lo que respecta a esta bibliotecaria, hace unos 6 meses, creo. Quiero decir que llegó a Ellendale el otoño pasado. Pero antes de ella estuvo Sandra, del departamento de contabilidad del concesionario de coches, y antes, aquella agente inmobiliaria pelirroja que vendió la casa Thompson». «Espera», la interrumpió Marlowe, sintiendo que la habitación se desdibujaba ligeramente ante sus ojos. «¿Estás diciendo que...?» «Oh, vaya», se detuvo de pronto Eunice, mirando ansiosa el rostro pálido de Marlowe. «¿No lo sabías? Pensaba que... Bueno, todo el mundo lo sabe. Oh, soy tan habladora. No debería haber hecho todo eso». «No», dijo Marlowe con firmeza, recomponiéndose. «Hiciste lo correcto. Debería haberlo sabido». Dio un sorbo a su té, sintiendo una extraña mezcla de dolor y... ¿alivio? Sí, definitivamente alivio. Todos estos años había pensado que el problema era ella, que no era una esposa suficientemente buena, que era demasiado aburrida, poco sociable, que no apoyaba lo suficiente su carrera. Y resultó ser mucho más simple y trivial que eso. Perry era solo un perro que no podía ser fiel. «¿Sabes?», continuó Eunice, decidiendo al parecer que una vez que había empezado, tenía que terminar. «Las chicas y yo hemos discutido a menudo por qué lo aguantas. Eres una chica muy lista, Marlowe. Podrías haber encontrado a cualquiera». «¿Con las chicas?», preguntó Marlowe, tratando de darse cuenta del alcance de su ingenuidad. «Sí, con las chicas de al lado. Betty la de enfrente, Lorna la de la esquina, Grace la de la floristería. A veces nos juntamos a tomar el té los miércoles. Te invité un par de veces, pero siempre estabas en el trabajo». Marlowe recordaba aquellas invitaciones, que había declinado cortésmente, pensando que sus vecinas eran unas cotillas y no estaban dispuestas a participar en la discusión de las vidas ajenas. Y ahora parecía que su propia vida, o más bien la infidelidad de su marido, era uno de sus temas favoritos de discusión. «¿Y a nadie se le ocurrió decírmelo?», preguntó, tratando de mantener la voz firme. Eunice se sintió avergonzada. «Querida, es un tema delicado. Nadie quería involucrarse. Además, pensábamos que lo sabías y que solo... Bueno,
Lo aguantabas por el estatus, la bonita casa, todo esto. Circunvaló la cocina, con caros electrodomésticos y muebles de diseño que Perry había elegido. No lo sabía, dijo Marlowe en voz baja. Pero ahora lo sé, y no voy a soportarlo más. Le contó a Eunice lo que había ocurrido ayer, la transformación del garaje, la reacción de Perry, la llamada a la policía. La vecina escuchó con admiración. «¡Vaya!», exclamó cuando Marlowe hubo terminado. «Siempre supe que tenías agallas, Marlowe Chatfield. ¿Y ahora vas a mantener la tienda de bicicletas aquí mismo, en el garaje?» «Sí», asintió Marlowe. «Segundo aliento es como lo voy a llamar». «Es un nombre estupendo», dijo Eunice. «¿Y sabes qué? Mi nieto necesita ajustar los frenos de su bicicleta. Será tu primer cliente». Cuando Eunice se marchó, Marlowe decidió que había llegado el momento de cambiar no solo el garaje, sino toda la casa. Durante demasiado tiempo había vivido en el interior que Perry había elegido, con aquel mobiliario moderno y estéril, superficies cromadas y decoración minimalista en tonos grises y blancos. Empezó por su dormitorio, quitando de la pared una enorme fotografía enmarcada, el retrato de su boda, en el que ambos sonreían a la cámara con falsa felicidad en los ojos. Luego, trasladó todas las cosas de Perry a la habitación de invitados y lo llamó. «He empaquetado tus cosas», dijo cuando él por fin contestó. «Puedes recogerlas cuando quieras. Solo avísame con antelación de que no voy a estar en casa». Hubo una pausa. «¿Hablas en serio, verdad?». Ya no había ira en la voz de Perry, solo cansancio y quizá una gota de sorpresa. «No es solo una histeria. No es una rabieta, Perry, es un divorcio. Y por cierto, ya he contratado a un abogado». Otra pausa, luego un suspiro pesado. «De acuerdo. Me pasaré esta noche, sobre las 8. ¿No estarás allí?». «No», mintió Marlowe. En realidad no tenía planes de salir de casa, pero prefería no ver a Perry. «Entonces deja las llaves debajo del felpudo. Voy a por mi ropa y mis efectos personales. Volveré por los muebles más tarde». «Los muebles se quedan aquí», dijo Marlowe con firmeza. «Se compraron con nuestro dinero y forman parte de la casa. Todo lo demás se dividiría a través de abogados». Ella esperaba una objeción, pero Perry se limitó a decir brevemente, «Lo que tú digas», y desconectó. Marlowe salió de casa a las 8 de la tarde, pero no condujo muy lejos. Aparcó en una calle cercana desde donde podía ver su casa, y esperó allí casi una hora hasta que vio el familiar Lexus de Perry aparcar frente a la casa. 30 minutos después, vio que el coche se alejaba y exhaló un suspiro de alivio. Perry no se quedaba para causar otro caos. Cuando volvió a casa, vio que todas las pertenencias de su marido habían desaparecido de la habitación de invitados. En la mesa de la cocina había un sobre con su nombre. Dentro había una nota escrita con la conocida letra de Perry. «Me quedo con Odelia. Mi abogado se pondrá en contacto con el tuyo la semana que viene». Ninguna disculpa, ninguna explicación. Típico de Perry, pensó Marlowe. Pasó los días siguientes preparando el taller para la inauguración y remodelando la casa. En lugar de frías paredes grises, había cálidos tonos ocres. En lugar de mesas de cristal, había mesas de madera con texturas naturales. Había vuelto a colgar cortinas, añadido cojines de colores vivos al sofá y colocado plantas en macetas de barro. Ahora era su casa, no una sala de exposiciones para demostrar el estatus de Perry. El sábado por la mañana, mientras Marlowe trabajaba en el garaje preparando el equipo, oyó que llamaban a la puerta. Al abrirla, vio a un hombre alto y delgado, de unos 45 años, con canas en las sienes y el rostro curtido de un hombre que pasa mucho tiempo al aire libre. «¿Señora Chatfield?», preguntó. «Soy Claude Darnell, propietario del servicio de mensajería Ellendale». Marlowe recordaba vagamente haber visto antes a este hombre.
Era habitual ver por la ciudad a mensajeros en bicicleta con uniformes de color verde brillante, entregando pequeños paquetes y documentos. Sí, soy Marlowe Chatfield, le tendió la mano. ¿En qué puedo ayudarle? Claude le estrechó la mano, con firmeza pero sin demasiada fuerza. En realidad soy yo quien quisiera ayudarle, dijo con una leve sonrisa. Eunice Pembroke me dijo que ibas a abrir una tienda de bicicletas. Pensé que quizá deberíamos hablar de una posible cooperación. Marlowe lo miró sorprendida. ¿Colaboración? Sí, asintió Claude. Verá, tengo 7 mensajeros, cada uno con su propia bicicleta, y todas necesitan un mantenimiento regular. Ahora mismo vamos a Milton, a 40 kilómetros de aquí, pero si hubiera un buen taller en Ellendale... Se detuvo, mirándola significativamente. Marlowe no podía creer su suerte. 7 motos en mantenimiento regular. Ya era una clientela fija. Adelante, dijo, apartándose de la puerta. Hablemos de los detalles. Entraron en el garaje, donde Claude observó el equipamiento con evidente interés y asintió con aprobación. Impresionante, dijo pasando la mano por el estante de reparaciones. Te lo tomas en serio. Intentas hacer lo correcto, replicó Marlowe, observando su reacción. Claude se volvió hacia ella con una expresión inesperadamente seria en el rostro. Señora Chatfield. Marlowe, por favor. Marlowe, asintió. Seré franco con usted. Eunice no solo me habló de tu taller, sino también de la situación con su marido. Marlowe se tensó. Justo lo que necesitaba, que un posible socio se enterara de sus problemas personales. No tiene nada que ver con los negocios, dijo ella con frialdad. Sí que lo tiene. Claude se mostró repentinamente firme. Porque Ellendale es una ciudad pequeña. Aquí todo el mundo se conoce. Y me temo que su marido ya ha empezado a difundir cierta información. ¿Qué tipo de información? Marlowe sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Claude suspiró. Que usted era supuestamente inestable emocionalmente. Que abrir un taller es una manifestación de la crisis de los 40. Que no tienes las habilidades necesarias y arruinarás a tus clientes con reparaciones de mala calidad. Marlowe apretó los puños, sintiendo cómo la ira aumentaba en su interior. No tiene derecho a... Claro que no, asintió Claude. Pero lo tiene. Y, por desgracia, como jefe de ventas del mayor concesionario de coches de la ciudad, tiene cierta influencia. Marlowe se hundió en la silla más cercana, sintiendo que su sueño se desmoronaba antes de poder hacerse realidad. «Y vienes a decirme que no vas a colaborar conmigo», dijo con amargura. Para su sorpresa, Claude se rió. «En absoluto. He venido a decirte que sé lo que es que alguien intente socavar tu negocio por animadversión personal, y que quiero ayudarte no solo como cliente, sino también como, digamos, asesor». Marlowe le dirigió una mirada de sorpresa. «¿Por qué?» Claude dudó un momento y luego dijo con firmeza. «Porque sé lo maestro que es usted. Hace 10 años yo era miembro del club ciclista de Ellendale. Entonces no estabas casado, y te recuerdo arreglando sobre la marcha mi palanca de cambios rota durante el maratón Ellendale-Milton. Sin ti, habría perdido la carrera». Marlowe parpadeó sorprendida. No recordaba el incidente en absoluto. 10 años atrás había participado en muchas marchas ciclistas y a menudo ayudaba a otros participantes con pequeñas reparaciones. En aquel momento pensé, aquí hay alguien que realmente entiende de bicicletas, continuó Claude, y entonces desapareciste del radar, te casaste y dejaste de venir al club. A menudo me he preguntado qué fue de ti. Metió la mano en el garaje. Y ahora veo que has vuelto, y quiero ayudarte a que vuelvas a formar parte de la comunidad ciclista de Ellendale. No solo por ti, sino por todos nosotros. La ciudad necesita una buena tienda de bicicletas. Marlowe sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas de gratitud, pero las contuvo. Se levantó y le tendió la mano a Claude. Gracias. Le agradezco su apoyo. Y sí,
Estaré encantada de contratar el mantenimiento de las bicicletas de tu servicio de mensajería. Claude le estrechó la mano, pero no la soltó inmediatamente. Hay algo más, dijo. Yo era ciclista profesional antes de montar el servicio de mensajería. Competí en regionales, incluso gané un par de veces. Sigo teniendo contactos en ese mundo. Clubes deportivos, tiendas, organizadores de competiciones. Puedo presentarte a la gente adecuada, ayudarte a hacer contactos. ¿Estás sugiriendo una asociación? Preguntó Marlowe con cautela. No exactamente, sacudió Claude la cabeza. Más bien una cooperación mutuamente beneficiosa. Tú haces el mantenimiento de las bicicletas de mis mensajeros con descuento. Yo te recomiendo a mis contactos en el mundo del ciclismo. Y además, vaciló, me gustaría ayudarte a organizar un grupo de entrenamiento para niños, enseñarles los fundamentos de la conducción segura, el mantenimiento básico de la bicicleta. Podría atraer a los padres a tu taller. Marlowe sintió una oleada de entusiasmo crecer en su interior. Era más de lo que había soñado. No solo un taller, sino todo un centro ciclista donde niños y adultos pudieran aprender, socializar y desarrollar el amor por este medio de transporte respetuoso con el medio ambiente. Me parece perfecto, sé sincera. Pero, ¿por qué me ayudas? Apenas nos conocemos. Claude sonrió, una sonrisa abierta y sincera que transformó por completo su rostro serio. Porque en los pueblos pequeños solo se sobrevive ayudándose unos a otros, dijo con sencillez. Y porque el mundo del ciclismo es una hermandad especial, o hermandad, en su caso. Hablaron durante casi 2 horas, discutiendo los detalles de la cooperación, los planes de futuro, los posibles proyectos conjuntos. Claude resultó ser no solo un ciclista experimentado, sino también un hombre de negocios inteligente con un enfoque práctico de los negocios. Cuando por fin estaba a punto de marcharse, se detuvo en el umbral de la puerta y añadió, como a propósito, «Y, Marlowe, sobre tu marido, no te preocupes demasiado. La gente de Ellendale conoce el valor de las palabras de Perry Chatfield, sobre todo ahora que todo el pueblo habla de su aventura con la bibliotecaria». Se tocó ligeramente la gorra a modo de despedida y se alejó, dejando a Marlowe de pie en el umbral de la puerta con la sensación de que hoy no solo tenía un socio en su vida, sino tal vez un verdadero amigo. 3 meses pasaron volando como un día para Marlowe. Todas las mañanas se despertaba con la ilusión de nuevos retos y oportunidades. Cuando las lluvias primaverales se convirtieron en calor estival, su taller Second Breath empezó a cobrar impulso. Al principio había pocos clientes, sobre todo vecinos que traían sus bicicletas solo para comprobarlo, y los 7 mensajeros habituales de Claude Darnell. Pero, poco a poco, el boca a boca sobre la calidad de las reparaciones y los precios razonables se extendió por todo Ellendale. Al final del primer mes, Marlowe ya trabajaba con cita previa y al final del segundo tuvo que contratar a un ayudante, Riley, un chico de 17 años, sobrino de Tamsin, con manos de oro y un auténtico amor por las bicicletas. Marlowe estaba especialmente orgullosa de haber conseguido un contrato con el equipo de ciclismo del Instituto Ellendale. El entrenador Ferguson, que se mostraba escéptico ante la mecánica femenina, se vio obligado a reconocer su profesionalidad después de que ella arreglara en una tarde un problema de transmisión por cadena que la tienda de deportes de Milton no podía solucionar. Pero el verdadero avance fue trabajar con el club ciclista Ellendale. Claude cumplió su promesa y presentó a Marlowe a las personas adecuadas. Ahora, todos los sábados, los miembros del club se reúnen en su tienda para hablar de las próximas rutas, poner a punto sus bicicletas y, a veces, simplemente tomar un café y charlar en el salón de Marlowe. «Has revitalizado el espíritu de comunidad», le dijo Claude un día mientras observaba a los 4 ciclistas charlar sobre un mapa. «Antes nos reuníamos en la cafetería de la estación de autobuses, y ya no era lo mismo.
Marlowe sonrió, distraída mientras ajustaba la palanca de cambios de la bicicleta de época de uno de los miembros del club. A mí también me gusta, admitió. Me siento necesitada. Su relación con Claude había pasado con los meses de ser una asociación formal a una verdadera amistad. A menudo se dejaba caer por allí después del trabajo para ayudarla con reparaciones especialmente complicadas, y a veces simplemente se sentaba en un rincón con una taza de café, observándola trabajar. Existía entre ellos ese vínculo raro y precioso que no requería hablar constantemente. Podían estar juntos en silencio, y ese silencio era confortable. Marlowe se daba cuenta de las miradas de admiración que Claude le lanzaba cuando pensaba que ella no podía ver. Algo cálido estaba creciendo entre ellos, algo que podría convertirse en algo más que una amistad. Pero Marlowe no tenía prisa. Su divorcio aún no había finalizado y, aunque a veces se le encogía el corazón cuando Claude le sonreía con su rara sonrisa que transformaba su rostro, decidió que no era el momento de iniciar una nueva relación. Hablando de divorcio, era más complicado de lo que ella esperaba. Perry, contrariamente a su bravuconería inicial, no estaba dispuesto a rendirse fácilmente, sobre todo después de que su concesionario de coches empezara a perder terreno. «Todo es culpa tuya», dijo durante una de las reuniones con sus abogados. «Arruinaste mi reputación con tus payasadas». Marlowe se limitó a negar con la cabeza. Ella sabía la verdad. El concesionario estaba perdiendo clientes por culpa de una campaña publicitaria sin escrúpulos que prometía descuentos que en realidad eran inasequibles para la mayoría de los clientes. El periódico local había investigado y ahora Perry estaba recogiendo los frutos de sus manipulaciones. Pero lo peor de todo es que, en los últimos documentos presentados por su abogado, Perry reclamaba una participación en su negocio. El taller que ella había construido con su propio dinero, poniendo en él su corazón y su alma, era de repente propiedad adquirida conjuntamente. «No tiene ningún derecho sobre el taller», dijo con firmeza Joanna Craven, su abogada. «Utilizó ahorros personales que su marido desconocía, tiene documentos justificativos. Además, el negocio se fundó después de la separación real». «¿Pero un pleito puede llevar mucho tiempo?», aclaró Marlowe. Joanna apretó los labios. «Por desgracia, sí. Tu marido contrató a Harrison y tiene fama de alargar las cosas hasta el último minuto, pero no se preocupe, al final ganaremos». Aquella incertidumbre pesaba sobre Marlowe. Sin embargo, ella no estaba dejando que se interpusiera en el camino de su nueva vida. Sobre todo, ahora que se acercaba el Festival de la Bicicleta de Ellendale. La idea del festival había partido del nuevo alcalde de la ciudad, Evan Murphy, que quería atraer turistas y hacer hincapié en su política medioambiental. Cuando le propuso a Marlowe participar, no lo dudó ni un momento. «Podríamos tener un stand sobre soluciones rápidas», sugirió en una reunión del comité organizador. «Y también, si me lo permiten, una zona para niños. Enseñarles lo básico para circular con seguridad. Mantenimiento sencillo de la bicicleta». «Gran idea», exclamó el alcalde, y el resto de los miembros del comité asintieron con la cabeza. Los preparativos del festival han durado un mes. Marlowe encargó coloridas pancartas con el logotipo de Second Breath, compró premios para los concursos infantiles y diseñó folletos con consejos sobre el mantenimiento de las bicicletas. Claude y Riley ayudaron en todo, a veces quedándose en el taller hasta altas horas de la noche. Y llegó el día del festival, un soleado sábado de mediados de julio. Marlowe se despertó con las primeras luces del día, nervioso. Hoy toda la ciudad vería los frutos de su trabajo, su sueño hecho realidad. Claude la recogió a las 7 de la mañana en su furgoneta para ayudarla a trasladar el equipo a la plaza del pueblo. Rápidamente montaron la carpa y las mesas de trabajo, colocaron las herramientas y colgaron las pancartas. A las 9 todo estaba listo y Marlowe miró su stand con orgullo, profesional, atractivo, acogedor.
Tiene una pinta estupenda, dijo Claude, de pie a su lado. Marlowe sonrió, sintiendo que su corazón rebosaba orgullo. 3 meses atrás había sido una esposa miserable, reprimiendo sus deseos en aras de las ambiciones de los demás, y hoy estaba aquí como una empresaria independiente, como alguien que había encontrado su lugar en el mundo. El festival se inauguró oficialmente a las 10 en punto. El alcalde Murphy pronunció un breve discurso sobre la importancia de la bicicleta para la ecología de la ciudad, cortó la simbólica cinta y la plaza se llenó de gente. Ciclistas de todas las edades pedalearon por una pista especialmente señalizada. Los niños participaron en concursos y los adultos echaron un vistazo a los stands con nuevos productos de la industria ciclista. El stand de Marlowe se convirtió casi de inmediato en el centro de atracción. Los ciclistas hacían cola para obtener diagnósticos express gratuitos y reparaciones menores. Riley, vestido con una camiseta con el logotipo del taller, repartía folletos y respondía a preguntas. Claude impartía un taller de conducción segura para niños en una zona vallada. Hacia el mediodía, cuando la primera afluencia de visitantes se había calmado, Marlowe decidió hacer una pausa y echar un vistazo al festival. Paseaba entre las hileras de puestos disfrutando del ambiente festivo cuando oyó una voz familiar. No sé por qué estamos aquí. Está lleno de polvo, hace calor y ya casi me han atropellado 2 veces esos malditos grandes. Marlowe se volvió y vio a Perry de pie junto al puesto de refrescos. A su lado estaba Odelia Wolf, con un ligero vestido veraniego y expresión contrariada en el rostro. «Tenemos que presentarnos», replicó Perry con irritación. «No puedo faltar a un acontecimiento de esta magnitud. Es malo para mi imagen». Tu imagen», gruñó Odelia. «Estoy harta de oír hablar de eso. Prometiste que pasaríamos el día en el lago. Ya iremos más tarde», le quitó importancia Perry. «Ahora mismo tenemos que pasear, saludar a la gente adecuada, demostrarles que estamos bien». Odelia murmuró algo, pero le cogió obedientemente del brazo. Se giraron y se encontraron cara a cara con Marlowe. Hubo una pausa incómoda. Marlowe notó cómo los hombros de Perry se tensaban, cómo Odelia bajaba los ojos. Experimentó una extraña sensación, mezcla de lástima y alivio. Odelia parecía cansada, con sombras bajo los ojos. Al parecer, ser la novia de Perry Chatfield no era tan excitante como había imaginado. «Marlowe», asintió Perry tratando de mantener la compostura. «No esperaba verte aquí». Marlowe no pudo evitar una risita. «¿En serio? ¿En la fiesta de la bicicleta? ¿Dónde tengo un stand que se ve desde cualquier punto de la plaza?» Perry apretó los labios. Tenía peor aspecto que hacía 3 meses, demacrado, con nuevas arrugas alrededor de los ojos. La camisa cara que se había puesto a pesar del calor ya estaba empapada de sudor. «¿Recibió tu abogado nuestros últimos papeles?», preguntó, yendo directamente al grano. «Sí», respondió Marlowe con calma. «Y cree que tu reclamación de mi negocio es ridícula». «Nada ridículo», le replicó Perry. «Utilizaste el dinero que ganaste durante nuestro matrimonio. Legalmente, tengo derecho a la mitad». «Olvidaste mencionar que ahorré ese dinero en secreto porque nunca me dejarías gastarlo en una tienda de bicicletas», replicó Marlowe. «Y que monté el negocio después de que rompiéramos. Pero no hablemos de eso aquí», miró a Odelia, que parecía cada vez más incómoda. «Esto no ha terminado», dijo Perry bajando la voz. «No puedes deshacerte de mí así como así». «En realidad, sí puedo», replicó Marlowe con una leve sonrisa. «Y ya lo había hecho». Asintió a Odelia y se alejó, pero al cabo de unos pasos se detuvo y se dio la vuelta. «Y, Perry», añadió, «si de verdad necesitas el dinero, he oído que la biblioteca busca un ayudante a tiempo parcial. Estoy segura de que Odelia podría hablar bien de ti». Se marchó sin esperar respuesta, pero vio cómo Perry enrojecía y Odelia se reía con dificultad.
Aquella breve conversación había sido extrañamente liberadora para Marlowe. Por primera vez desde su ruptura, sintió que por fin había dejado atrás el pasado. Perry ya no tenía poder sobre ella, ni emocional ni de ningún otro tipo. Al volver a su puesto, Marlowe se encontró con una nueva oleada de clientes. Se sumergió en su trabajo, ajustando frenos, engrasando cadenas, dando consejos sobre el mantenimiento de las bicicletas. De vez en cuando echaba un vistazo a la zona de juegos, donde Claude enseñaba pacientemente a los niños los principios básicos de la conducción segura. Claude la miraba y sonreía, esa sonrisa especial que parecía ser solo para ella. Quizá algún día estuviera preparada para una nueva relación, pero por el momento estaba disfrutando de su independencia, de su negocio, de su nueva vida. Al anochecer, cuando el festival tocaba a su fin, una mujer con un micrófono y un cámara se acercaron al stand de Marlowe. Marlowe reconoció a Debra Lawson, presentadora de noticias de una cadena de televisión local. «¿Señora Chatfield?», preguntó Debra. «Queremos entrevistarla para las noticias de la noche». Su stand causó sensación en el festival. Marlowe se quedó un momento confusa. Sin duda se había dado cuenta de que tenían muchos visitantes, pero no creía que destacaran entre los demás expositores. «¿Está segura?», preguntó. Debra sonrió. «Por supuesto. Según nuestras cuentas, ha pasado más gente por su stand que por ningún otro. Además, el alcalde Murphy destacó su parque infantil como una iniciativa ejemplar». Marlowe miró a Claude, que observaba desde la barrera. Le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba y le dijo con un labio: «Puedes hacerlo». «Bien», asintió ella. «¿Qué quieres saber?». Debra hizo una señal al cámara y éste encendió la cámara. «Estamos en el Festival de la Bicicleta de Ellendale, en el stand del taller de bicicletas Segundo Aliento», comenzó dirigiéndose a la cámara. «Conmigo está el propietario del taller, Marlowe Chatfield. Marlowe, tu stand ha sido muy popular hoy. Háblanos de tu taller». Marlowe respiró hondo. Hace solo 6 meses le habría horrorizado la idea de hablar ante una cámara. Pero ahora, mirando al objetivo, no sentía más que confianza. Second Breath no es solo un taller. Es un lugar donde cada bicicleta tiene la oportunidad de una nueva vida y cada ciclista recibe apoyo y asesoramiento. Creemos que una bicicleta es algo más que un medio de transporte o una herramienta deportiva. Es una forma de vida, es libertad, es una oportunidad de ver el mundo a otro ritmo. Hace poco que habéis abierto, pero ya tenéis muchos clientes fieles, continúa Debra. ¿Cuál es el secreto de vuestro éxito? Marlowe sonrió. No hay ningún secreto. Solo trabajo de calidad, precios justos y auténtico amor por lo que hago. Y también el apoyo de gente increíble. Miró hacia Claude, que observaba la entrevista apoyado en el poste de un toldo. Sin la comunidad ciclista de Ellendale, sin mis amigos y simpatizantes, Second Breath no sería lo que es hoy. Tu parque infantil también ha sido un gran éxito hoy, comentó Debra. ¿Es una parte habitual de su trabajo o solo para el festival? Planeamos hacer de las actividades infantiles una parte habitual de nuestro trabajo, respondió Marlowe. Todos los sábados nuestro taller ofrecerá clases gratuitas de conducción segura y mantenimiento básico de bicicletas. Los niños son el futuro de nuestra ciudad y queremos que crezcan sabiendo que montar en bici no solo es divertido, sino también responsable. Una última pregunta, dijo Debra. ¿Cuáles son los planes de Second Breath para el futuro? Marlowe se lo pensó un momento. Expansión, dijo con seguridad. Ahora mismo solo hacemos reparaciones, pero en el futuro planeamos abrir una pequeña tienda de accesorios para bicicletas. También queremos organizar regularmente paseos en grupo para todo el mundo, rutas de dificultad variable para que todos puedan encontrar algo que se adapte a sus capacidades.
Ellendale es una ciudad encantadora con barrios preciosos y la bicicleta es la forma perfecta de explorarlos. Gracias, Marlowe, sonrió Debra a la cámara. Era Marlowe Chatfield, propietaria de Second Breath Bike Workshop. Si te has perdido el festival de hoy pero quieres arreglar tu bici o enseñar a tu hijo a montar con seguridad, ya sabes dónde acudir. El cámara apagó la cámara y Debra tendió la mano a Marlowe. Gracias por la entrevista, dijo ella. Estabas muy segura de ti misma. No todo el mundo queda tan bien ante la cámara la primera vez. Gracias, respondió Marlowe, sintiendo que sus mejillas se sonrojaban ligeramente por el elogio. Cuando el equipo de rodaje se marchó, Claude se acercó a ella. «Has estado genial», dijo con admiración. «Una auténtica mujer de negocios». Marlowe se rió. «No estoy segura de lo de señora, pero me quedo con lo de mujer de negocios». Empezaron a recoger el equipo. El festival tocaba a su fin y los asistentes se marchaban. Marlowe miró alrededor de la plaza bajo el cálido sol del atardecer y sintió una profunda satisfacción. Este era su día. El día en que el sueño que había aplazado durante tanto tiempo no solo se hizo realidad, sino que fue reconocido por toda la ciudad. El día en que por fin se dio cuenta de que nunca más volvería a su antigua vida. «¿En qué piensas?», le preguntó Claude, notando su mirada pensativa. Marlowe sonrió. «En lo extraña que es la vida», dijo. «Hace 6 meses no podía imaginar que estaría aquí, que tendría mi propio taller, que me entrevistarían en la televisión local, y ahora todo parece tan correcto». Claude asintió. «Porque es lo correcto. Por fin estás haciendo lo que te gusta, lo que se te da realmente bien, y la gente puede verlo». Marlowe le miró agradecida. Claude era una de las personas que había creído en ella desde el principio, que la había apoyado cuando muchos en el pueblo habían dudado. «Gracias», dijo sinceramente, «por todo». Sus miradas se cruzaron y por un momento se produjo entre ellas esa tensión especial que se da entre dos personas que se sienten atraídas la una por la otra, pero que aún no están preparadas para admitirlo. Claude hizo un movimiento casi inconsciente hacia ella, pero se detuvo en el último momento y se limitó a apretarle ligeramente la mano. «De nada», dijo en voz baja. «Lo has hecho todo tú sola». Terminaron de empaquetar el equipo y lo cargaron en la furgoneta de Claude. Cansados pero satisfechos, condujeron de vuelta a casa de Marlowe. El sol poniente pintaba las calles de Ellendale de un tono dorado, y Marlowe miró por la ventana y pensó en cómo había cambiado su vida en los últimos meses. Había perdido a su marido, pero se había encontrado a sí misma. Había perdido la ilusión de estabilidad, pero había encontrado la verdadera confianza. Pasó de ser la sombra de un marido de éxito a convertirse en su propia estrella. Y aunque aún le quedaban muchos retos por delante, finalizar su divorcio, luchar por conservar todos los derechos sobre el negocio, los retos diarios de la iniciativa empresarial, sabía que podía hacerlo. Porque ahora no solo tenía un sueño, sino también fe en sí misma. Y esa fe, como el nombre de su taller, le dio un segundo aire. Cuando llegaron a su casa, Claude le ayudó a descargar el equipo en el garaje. Se quedaron en la entrada, en el crepúsculo, dudando si despedirse o no. «Quizá podríamos tomar una taza de té», Marlowe lo sugirió. «Estoy agotada, pero demasiado emocionada para irme directamente a dormir». Claude sonrió. «Me encantaría». Se sentaron en la veranda, tomando té de menta, hablando de los acontecimientos del día, haciendo planes para el futuro del taller. El aire de la noche estaba impregnado del aroma de las rosas que florecían en el jardín. Marlowe las había plantado esta primavera en cuanto Perry hubo recogido sus cosas. Una ligera brisa agitaba las hojas y la música sonaba en algún lugar a lo lejos, probablemente todavía en el parque después del festival. «¿Sabes?», dijo Claude de repente, rompiendo el acogedor silencio. «Cuando hoy he visto tu entrevista, he pensado,
Este es el verdadero Marlowe, el que recuerdo del club ciclista de hace 10 años, seguro de sí mismo, sonriente, entusiasta. Marlowe sonreía avergonzado. Casi no me recuerdo así, admitió. Es como si hubiera perdido mi verdadero yo en algún punto del camino y acabara de encontrarlo de nuevo. Lo importante es que lo has encontrado, dijo Claude suavemente. Algunas personas tardan toda una vida en darse cuenta de lo que realmente quieren ser. Volvieron a guardar silencio, disfrutando de la tranquila velada y de la compañía mutua. Marlowe sintió que algo importante crecía entre ellos, algo que podría ser el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. Pero no tenía prisa. Tenía todo el tiempo del mundo por delante para ordenar sus sentimientos, para terminar una historia antes de empezar otra. Por el momento, se limitaba a saborear el momento, la cálida tarde de verano, con una taza de té en la mano, la presencia de alguien que creía en ella cuando ella apenas empezaba a creer en sí misma, y la constatación de que, por fin, su vida era solo suya. Más tarde, cuando Claude se marchó, Marlowe se asomó a la ventana y contempló el cielo estrellado de Ellendale. Hoy veía su reflejo en los ojos de toda la ciudad, no como la mujer de Perry Chatfield, sino como Marlowe Hampton, propietaria de la tienda de bicicletas Second Breath.